Cuando estaba en la secundaria, era bastante tímido. Era el viernes antes de las vacaciones de primavera, y estaba emocionado porque mis padres permitieron que mi mejor amigo se quedara todo el fin de semana. Honestamente, era todo en lo que podía pensar ese día. Es importante señalar que nunca tomaba el autobús para ir o regresar de la escuela. Mis padres eran bastante protectores, y a pesar de vivir en un vecindario relativamente amigable, nunca les gustó la idea de que tomara el autobús o incluso caminara a casa. No me importaba, pero, por supuesto, eso significaba que uno de mis padres tendría que recogerme cada día. Y, cada vez que lo hacían, la escuela le pedía a quien me recogiera que firmara para los registros escolares. Esto significaba que para salir de la escuela necesitaría esa firma. Este día específicamente, se suponía que mi tía y mi tío me recogerían de la escuela, ya que ambos mis padres estaban trabajando tarde. Pero para cuando sonó el timbre, podía decir que ni el auto de mis tíos ni el de mi tío estaban en el estacionamiento. Esperé unos buenos 45 minutos, viendo lentamente cómo el estacionamiento se volvía menos y menos ocupado. Para este punto, casi vacío, yo era el único en el vestíbulo, y comenzaba a ponerme nervioso de que se olvidaran de venir por mí. Decidí que lo mejor era ir a la oficina e informar a alguien sobre la situación. Pero mientras lo hacía, vi a un tipo random, diría que de unos 40 años, con una bolsa deportiva, entrar al edificio. Crucé miradas con él, pero rápidamente volví la vista al suelo y seguí hacia la oficina. Cuando llegué allí, le conté todo a una señora. Me sentó en su oficina, le di el número de teléfono de mis tíos y trató de llamarlos. Pero, por supuesto, no contestaron. Luego le di el número de teléfono de mi papá y afortunadamente, él contestó. Le informó a la señora que mi tía o mi tío deberían haber estado allí para entonces. Le dijo que no podía salir del trabajo por un par de horas. Para este punto, habían pasado alrededor de 1 hora y media desde que terminó la escuela y, por supuesto, estaba nervioso. La situación completa era estresante, ya que sabía que estaba impidiendo que esta señora se fuera a casa y podía decir que estaba perdiendo la paciencia. Literalmente era el último niño en el edificio. Alrededor de 5 minutos más tarde, y nada había salido de la situación aún. Pero justo entonces, un hombre con uniforme de conserje entró en la oficina. Pude decir al instante que era el mismo hombre con la bolsa deportiva que había visto en mi camino a la oficina, que ahora estaba en un uniforme de conserje. Empezó a hablar con la señora de la oficina. Recuerdo esta parte claramente. El hombre eventualmente preguntó qué estaba haciendo todavía en la escuela, y ella procedió a explicar toda nuestra situación. El hombre luego me miró a mí y me dijo que vivía justo al lado de la casa de mis tíos y que estaba dispuesto a darme un aventón de regreso a casa en su camino. En ese momento, 2 alarmas rojas se encendieron en mi cabeza. En primer lugar, si acababa de ver a este tipo entrar al edificio solo hace unos minutos, ¿por qué ya se estaba yendo a casa? Y en segundo lugar, no había forma de que pudiera saber dónde vivían mis tíos, ya que esa información nunca se dio en la conversación. Pero mis pensamientos fueron interrumpidos por la señora de la oficina, explicando que era una gran idea. Literalmente, podía ver el alivio en sus ojos, ya que ya no tendría que esperar a que llegara mi transporte. Ni siquiera 2 segundos después, el tipo, antes de que pudiera decir algo en respuesta, agarró mi mano y comenzó prácticamente a arrastrarme hacia la puerta principal. Esperaba que la señora de la oficina dijera algo, pero cuando la miré hacia atrás, pude decir que no iba a hacer nada. Pero por alguna coincidencia afortunada, mientras me sacaban por la puerta principal, pude ver el auto de mi tío entrando al estacionamiento. Grité que mi tío ya estaba aquí, y el tipo se quedó congelado por un segundo. Pero cuando mi tío se acercó,
Me soltó y comenzó a caminar rápidamente en dirección opuesta. Aparentemente, la razón por la que mi tío llegó tan tarde fue por un terrible accidente de tráfico. Y en ese momento, ni siquiera tenía un teléfono celular. Así que no había forma de que pudiera haber llamado a la escuela para informarles. Cuando me subí al auto con mi tío, procedió a preguntarme quién era el tipo que me estaba agarrando y le expliqué todo. Por supuesto, estaba sorprendido y reportó rápidamente la situación a la escuela. Nunca volví a ver ni a esa señora ni al conserje. Así que no sé si los despidieron o qué. Aunque, de hecho, tengo una teoría de que el tipo nunca fue un conserje real de la escuela, ya que ¿qué conserje entraría a la escuela con ropa normal y se iría solo minutos después de llegar? De todos modos, toda la situación fue realmente traumática para mí, y aún me persigue hasta el día de hoy. Era la última semana de clases. Estaba en la secundaria y recuerdo que se podía sentir la tensión, ya que todos sabían que las vacaciones de verano estaban cerca. Con eso en mente, muchos de mis amigos y yo estábamos jugando, ya que realísticamente no había nada que hacer la última semana. De todos modos, recuerdo hacia el final del día, estaba en mi última clase, que era educación física. En algún momento durante ese tiempo me dio sed y necesitaba usar el bebedero. Ahora, nuestra escuela era muy antigua, así que si necesitabas usar el bebedero, los únicos que funcionaban estaban cerca de la entrada principal de la escuela. Mientras me dirigía allí, me di cuenta de lo tranquilo que se había vuelto todo. Por lo general, durante el día escolar, cuando caminas por los pasillos, puedes escuchar a los maestros desde los salones. Pensé que era extraño, pero mis pensamientos fueron interrumpidos por un chico que parecía estar en un grado mayor, caminando rápidamente por el pasillo hacia el otro extremo de la escuela. No llevaba mochila y no pude evitar notar la expresión en su rostro. Se veía enojado y tenía una mano en el bolsillo con la otra sosteniendo sus pantalones caídos. Pensé que venía hacia mí al principio, pero pasó de largo. Pensé que era extraño, pero lo ignoré pensando que tal vez el chico simplemente llegaba tarde a clase y quería llegar rápido. Finalmente llegué al bebedero, pero justo cuando comencé a beber, pude escuchar un fuerte estallido. Instantáneamente me puse de pie en reacción, escuchando atentamente. Al principio sonaba como si alguien estuviera golpeando su puño contra el casillero, pero cuando pasaron unos segundos y más estallidos sonaron, supe que era el sonido. Alguien estaba disparando una pistola. Instantáneamente corrí hacia el baño a mi izquierda. Apagué la luz y me escondí dentro de uno de los cubículos. No puedo expresarte lo rápido y fuerte que latía mi corazón en ese momento. Eventualmente, de repente, nuestro director entró por el intercomunicador y empezó a decirle a todos que entraran y cerraran las puertas. Pero pensé que quedarme en el baño era mi mejor oportunidad de salir vivo de esto. Durante los siguientes sólidos 10 minutos, periódicamente, escuchaba pisadas corriendo afuera en el pasillo. No sabía si eran estudiantes o si era el tirador mismo. En un momento, incluso, pude escuchar abrirse la puerta del baño solo para escucharla cerrarse de nuevo, con pisadas corriendo en la dirección opuesta. Finalmente, un profesor abrió la puerta y llamó para ver si alguien estaba adentro, y reconociendo la voz, respondí. Nunca he estado más aterrorizado por mi propia seguridad que ese día. La escuela terminó encerrándonos por más de una hora hasta que finalmente nos escoltaron a un autobús para llevarnos a casa. Mirando por las ventanas, recuerdo ver el caos puro. La policía estaba por todas partes. Los padres estaban tratando de entrar al edificio y encontrar a sus hijos. Los niños que caminaban a casa ahora corrían. En resumen, no fue una vista agradable de ver. Todos los niños en el autobús no podían dejar de hablar al respecto. Pero todo lo que pude hacer fue sentarme allí y pensar que había visto al tipo. Pasó justo frente a mí. Más tarde esa noche, mientras veía las noticias, se confirmó que el mismo estudiante que vi pasar por el pasillo estaba claramente visible en la televisión. El titular decía que 2 estudiantes resultaron heridos. Hasta el día de hoy,
Los motivos del chico nunca quedaron claros para mí. Tampoco sé por qué el chico ni siquiera se dio cuenta de mí en el pasillo. Pero sea cual sea la razón, me alegro de que no lo hiciera. Cuando estaba en la secundaria, estaba en la banda. Tocaba el clarinete. Siendo honesto, no era bueno en absoluto. Y, debido a esto, tuve que tomar lecciones extras después de la escuela, solo para mantenerme al día con los demás. El instructor de la banda era un hombre de mediana edad, llamado Señor Hall. Después de un tiempo, notando que me estaba quedando atrás, el Señor Hall mismo comenzó a ofrecerme lecciones extras en su casa. No sé por qué, pero por alguna razón, la idea de tomar lecciones en la casa de mi maestro de secundaria me hacía sentir incómodo y me negué. Él era bastante persistente, sin embargo, y ofrecía al menos una vez a la semana, a lo que cada vez volvía a negarme. Estaba empezando a ser bastante perturbador, y quiero decir, especialmente siendo un niño de secundaria. No deberías tener que decirle constantemente que no a tu maestro. De todos modos, un día el señor Hall anunció que nuestra escuela había sido invitada a actuar en un concierto de Navidad en el centro. No voy a mentir, muchos de nosotros estábamos bastante emocionados. Todos teníamos ensayos extras, y la escuela se aseguró de que tuviéramos todo lo que necesitábamos. Avanzando rápidamente hasta el día del concierto, y todos nos reunimos en nuestra área designada. A medida que nos dejaban, el señor Hall le dijo a todos los padres dónde recogernos una vez que terminara el concierto. Finalmente, el concierto comenzó, y siendo honesto, salió mucho más suave de lo que originalmente pensé que sería. Al final, todos tenían a sus padres que los recogían, y después de unos minutos, yo era el último que quedaba esperando, lo que significaba que ahora estaba solo con el señor Hall. Ni siquiera un minuto después, de la nada, el señor Hall me agarró inmediatamente la mano y me dijo que podía llamar a mi mamá Nishati desde zas Sumnichu casa. Procedió a correr prácticamente hacia el estacionamiento, conmigo no muy lejos todavía en su agarre. Ahora tenía muy poca experiencia en estar solo y no sabía cómo actuar en este tipo de situación. Así que, a pesar de que todo en mí quería detenerme, seguí adelante. No podría decirte exactamente dónde me llevó, pero definitivamente estaba más lejos que donde estaba estacionado todo el mundo. Finalmente, su auto apareció en una zona bastante sombría. Era uno de esos SUV azul oscuro. Justo en ese momento, pude escuchar que me gritaban mi nombre desde detrás de mí. Me volví para ver a mi mamá jadeando y corriendo hacia nosotros. Para mi sorpresa, el agarre del señor Hall se apretó en mi muñeca y, por reacción, incluso comenzó a correr más rápido. Ahí fue cuando se confirmó mi sospecha de que algo no estaba bien. Empecé a jalar hacia atrás y finalmente el señor Hall lo dejó y continuó hacia su auto. Mi mamá finalmente me alcanzó, pero todavía no podía procesar lo que acababa de pasar. Nunca había visto al señor Hall actuar de manera tan agresiva antes. Mi mamá debe haber reportado toda la situación, ya que nunca vi al señor Hall en la escuela nuevamente. De hecho, nunca he escuchado nada sobre él desde entonces. Ahora que soy mayor, soy completamente consciente del peligro en el que estaba. Pero aún así, no me gusta pensar en lo que habría pasado si hubiera subido a su auto esa noche.